aquí viene la parte un poquito más interesante, repito, donde me gustaría que ustedes en lo posible participaran un poco más, porque siguen estando, como siempre les he dicho, un poco apagaditos a ese respecto. Vamos a hablar entonces aquí de un ejemplo de lo que sería este tipo de cálculos. En primer lugar, hay que pensar en el costo del equipo de trabajo de desarrollo de software. Para determinar dicho costo de una unidad de medida del tamaño del software, necesitamos primeramente valernos de la información de proyectos pasados que tengamos como equipo de trabajo. También podemos utilizar informaciones de otras fuentes como diversas organizaciones y bases de datos. Lo primero que vamos a determinar sería la parte del costo del equipo de trabajo de desarrollo de software. Se recuerdan que nosotros habíamos establecido un equipo formado por 8 personas y vamos a pensar en este momento que su costo mensual es de $20,000. Ahora, ¿por qué esto? Imaginemos entonces que aquí tenemos lo que es el desglose de esa información. No sé si eran exactamente sus datos, pero fueron los que utilicé cuando hice este ejemplo, muchachos. Así que si varía un poco, simplemente tendrían que recalcularlos. Pero imaginemos que son estos los datos. Tenemos que el líder del proyecto cobraba $120 al día para un monto de $3,000 mensuales. Solamente tenemos un líder de proyecto. Los analistas cobraban cada uno $50 al día. Para un total de 1,250 tenemos dos analistas que sería $2,500. El administrador de base de datos cobra $80 al día para un total de 2,000 al mes. Tenemos solamente un empleado de este tipo para un total de 2,000. Los programadores, cada uno cobra 90 al día para un total de $2,250 al mes. Aquí sí hay un errorcito. Aquí es 4,500. Hay que revisar si la suma la hice antes de hacer esto o después. Para un total de 4,500. El diseñador gráfico cobra 60 al día para un total de 1,500 mensual. Solamente tenemos uno. Y el tester cobra 40 al día para un total de 1,000 al mes y tenemos también uno. La sumatoria de todos estos valores debería darnos 20,000. Si hay alguna pequeña variación, la corrigen en sus diapositivas, pero vamos a trabajar como que en verdad hubiera dado 20,000 porque todos los cálculos para las diapositivas los tengo así. Vean que estamos asumiendo que el mes tiene 25 días hábiles. Por eso es que decimos, por ejemplo, para el primer caso, 120 por 25 igual a 3,000. De allí fue que salieron esos montos que tienen allí. El resto de la información ya ustedes la poseen de lo que hemos ido haciendo del diagrama de Gantt y de la EDT. ¿Están claros de dónde salieron estos valores y qué es lo que representan? ¿Hay alguna duda sobre este primer cálculo que estamos haciendo? Todo claro, profe. Muy bien. Recuerde que no son 30 días el mes porque estamos diciendo que los domingos no se trabaja y estamos asumiendo que haya la posibilidad de una... Ajá, eso mismo. Y que haya una... No, y el subtotal sería multiplicar ese monto por la cantidad. Entonces esa sería nuestra primera parte. Bueno, allí tienen para que puedan ustedes arreglar el cálculo. Creo que da 20,500 entonces. 3, 5, 11, 12, 13,
14 no da menos, pero no importa. Por ahorita tomé 20.000, no sé por qué puse 20.000 ahí, porque no da la cuenta bien. Pero lo importante es que nos va a dar aquí un total. Aquí daba 16.000 en el ejercicio viejo, ahora que me estoy recordando. Pero puse 20.000, lo dejamos así, porque ya hice todos los cálculos así. Bueno, para determinar este costo debemos considerar entonces el número de personas, cuál es la remuneración de cada rol. Ahí incluimos todos los que están viendo en listas. Además debemos considerar otros gastos. Por eso queda 20.000. Son 16.000 de recurso humano. Eso fue el error. Son 16.000 de recurso humano. Yo decía, ¿por qué da 20.000? Más el resto viene de otros gastos. Como por ejemplo, gastos de alquileres, gastos de servicios, movilidad, etcétera. Allí es donde complementamos los 20.000 que vamos a utilizar para nuestro ejemplo. Entonces, esto 20.000 es la suma de nuestros costos directos con los indirectos. Yo usé 20.000 para redondear. Ahora sí ya me recordé por qué daba de esa manera. Entonces ya saben, la sumatoria de los sueldos me da un monto. Y a ese monto tengo que añadirle otros costos que requiere nuestro trabajo. Como por ejemplo el alquiler del sitio donde estamos trabajando, gastos gerenciales, pago de servicios, viáticos, movilidad, etcétera. Si estamos inclusive haciendo este proyecto, algún proyecto, bueno, de todas maneras, como le dije, si da 14.500, aquí le sumaste los 500 que le faltan. Vamos a asumir que lo que le falte para los 20.000 son otros costos operativos. Y vamos a trabajar entonces con, entonces aquí sería 14.500. Y el costo total con el que vamos a trabajar, este va a ser de 20.000, sumándole cualquier otro costo que necesitemos. Después arreglo esta diapositiva para que tenga la línea por separado. Fue que me salté una línea, porque debería estar esto más abajo. Bueno, vamos a continuar entonces. Como les decía, si nosotros estuviéramos... Está ya, sentadita, tranquila. Si nosotros estuviéramos desarrollando este proyecto para un tercero, hay que sumarle a la estimación que nos dé el resultado, el margen de ganancia que esperamos para nosotros mismos, o el costo que se nos va a pagar por lo que es el diseño de dicho proyecto. Luego de esto, lo siguiente sería, ya que sabemos cuál es nuestro costo total mensual de nuestro servicio, lo siguiente sería entrar a lo que son las unidades de medida que puede desarrollar el equipo de trabajo en un tiempo determinado. Esto va a venir de lo que es la diferente información de los diversos proyectos que hayamos realizado. En nuestro caso, como no tenemos proyectos previos, vamos a darle un valor, vamos a decir, establecido en este momento, que va a ser de 25 puntos al mes. Imaginando que ese es un promedio respecto a lo que realmente hemos logrado durante el año anterior, siendo una consultora de desarrollo de software. Simplemente es porque necesitamos un valor para el resto de nuestros cálculos. Pero lo normal es eso, que se vaya revisando nuestro histórico de cómo trabajamos. Y resulta ser que, por ejemplo, en enero tuvimos 20 puntos porque enero nos dio flojera. En febrero, como era un mes corto, tuvimos 24. En marzo, por decir algo, como estábamos de buen ánimo, hicimos 30 puntos. En abril hicimos otra cantidad, etcétera. Lo sumamos y hacemos el promedio.
obteniendo el valor de 25 de acuerdo a nuestros datos históricos reales. De allí es que viene este valor. Como no tenemos por el momento datos históricos reales, vamos a asumir que nosotros tenemos un promedio de 25 puntos de trabajo al mes. Para que esta medición pueda ser considerada lo más exacta posible, debemos tener en cuenta que un punto de función se considera válido solamente cuando está completamente listo e instalado en el ambiente de producción. Por lo tanto, si una funcionalidad se desarrolló, pero aún está en periodo de pruebas o no ha sido implementada en el área de producción, no debe ser incluida para el cálculo del promedio de puntos de función del mes. Por esto es que generalmente lo que se hace es, ya teniendo la cantidad de puntos de función de nuestro proyecto, vemos qué tiempo tardamos y así podemos determinar cuáles son nuestro puntaje de función del mes. Lo siguiente que nos tocaría pensar sería en el costo por unidad de medida. Vean que aquí tenemos un cálculo sumamente sencillo para ello. Nuestra unidad de medida en este caso son los puntos de función, ya que conocemos que nuestro costo mensual del equipo de desarrollo es de $20,000. ¿Se recuerdan de que eso lo hicimos ahorita al principio? Y que mensualmente somos capaces de desarrollar 25 puntos de función. Hacemos una división simple y decimos entonces que cada punto de función tiene un precio de $800. ¿Entienden esto? ¿Saben de dónde estoy sacando esos datos? Profesor, el costo de punto de función, si lo podría precisar, es de todo el cúmulo de recursos humanos y otros, ¿verdad? Ajá. El total Y de lo está costos al mes que tiene la empresa. así, y lo está dividiendo entre la cantidad de días hábiles del mes, ¿verdad? No, estos 25 no son los días hábiles del mes. Estos 25 son los que dije aquí, que es que ellos Ah, en un correcto. mes trabajan hasta 25 funciones podían hacer en promedio. Aquí pudo haber sido Ya. 20, 24, lo que sea, dependiendo de los valores históricos. Casualmente debí haber puesto otro número. Ya sé que para otra explicación pongo otro número para que no lo confundan. Pero esto no es los días del mes que hábiles. Esto es la cantidad de construcciones, de funciones que pudieron hacer ese equipo de desarrollo durante un mes. Ya, correcto, gracias. Entonces simplemente dividimos los dos valores y obtenemos el costo por cada unidad de trabajo. Luego de allí, podemos establecer lo que es el tamaño del software también, utilizando la siguiente valoración. Fíjense que nosotros ya determinamos, se recuerdan que al principio determinamos el tamaño del software, que era 45. ¿Venía de qué? Venía de las diferentes funcionalidades que le estábamos brindando a lo que es el usuario. ¿Se recuerda, no? Bueno, simplemente para saber cuál es el costo que deberíamos cobrarle a ese, o que deberíamos darle a ese proyecto, multiplicamos ese 45. Esto no es entre, esto es por.
multiplicamos ese 45 por el costo que tiene cada unidad, el cual lo habíamos ya determinado en la línea, en la pantalla anterior. 45 por 800, revisen a ver si hice bien la multiplicación, porque cambié varios valores y a veces no cambiaba los resultados. Eso, la suma de las funcionalidades que aporta el software. Está bien, profesor, está bien la multiplicación. Está bien, lo que había puesto mal era aquí el signo nada más. Bueno, entonces ya con esto sabemos que nosotros a ese cliente debemos cobrarle $36,000 o más. Generalmente, para evitarnos problemas, terminamos cobrando por lo menos 40,000 o pidiendo 50,000 para después negociar y bajar hasta no menos de 40, porque recuerden que a las personas siempre les gusta pedir que si un poquito menos, que no sé qué, y si pedimos justamente los 36,000, van a terminar ofreciéndonos 30, lo cual no va a cubrir nuestros costos. Entonces debemos jugar con un poco más, bien sea así, para al final recibir no menos de 36, o bien sea así para recibir al final más de 36. Aunque aquí está faltando algo que no hemos incluido. Recuerden que aquí estamos diciendo que esto es los costos indirectos más los costos directos, pero hay una reserva que no la hemos metido aquí. No, ya esto incluye ganancia, incluye un montón de cosas, porque esos sueldos se supone que son los sueldos nuestros, son la ganancia. Aquí se puede aumentar de aquí en adelante lo que ustedes quieran, pero debemos añadir por lo menos un porcentaje del 10 al 20% para lo que es la reserva en caso de imprevisto, ya que en la anterior no hicimos esa suma. Si la habíamos hecho, nos olvidamos de esto, pero como me parece que no se tomó en cuenta esto cuando estábamos hablando al principio de esos 20,000, hablamos de costos indirectos, pero no hablamos de lo que era la reserva para casos de emergencia. Y hay que tomarla en cuenta, porque si de verdad se nos presenta una eventualidad, no puede salir eso de nuestros bolsillos. Entonces vean que allí tendrían un valor de referencia para lo que sería el costo de dicho software. Lo que nosotros estamos haciendo es mucho más sencillo que lo que se plantea aquí. Lo que pasa es que nosotros estamos dándole valores más altos, porque yo creo que el de nosotros tiene apenas unas 6 o 7 funciones. Es decir, es un tamaño... Dígame. Profe, buenas noches, habla yo, soy Aliaga. Una consulta con respecto al costeo también de todo el software. ¿También se puede sacar por hora? ¿Al qué? Repítame. O sea, el costo del valor del software, el costo del proyecto, ¿también se puede sacar por hora? Sí, se podría sacar por horas, pero no me parece lo más adecuado. Generalmente el cliente no te lo va a aceptar mucho si lo sacas por horas. Por hora le pagas al empleado, a las personas del grupo de trabajo. Pero para calcular el costo del software realmente lo haces por mes, por semana, por... Claro, porque normalmente en el mercado ya hay costos, ¿no? Por ejemplo, de un desarrollador senior, un desarrollador junior. Sí. Pero esos valores vendrían a ser para esta parte, ya va. Ok. Aquí, vamos, fue aquí. Esos valores serían para acá. Y al ponerlos aquí ya te afectan todo tu costo. Ok. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, que en vez de decirlo por día, tú dices que, por ejemplo, esa persona te cobra 50 soles la hora, trabaja 8 horas al día, pasa 2 años haciendo, por día, y trabaja durante 25 días al mes. O sea, eso es parte de mis costos, ¿no? O sea, la hora hombre de cada recurso, sí, es parte de mis costos. El precio de venta de cada cliente es diferente, ¿no? No, es que tú aquí, por ejemplo, supongamos esto, que tú metiste ya todos tus costos aquí, que aquí está metido
la reserva para imprevistos, esté metido los costos indirectos y todo en este 20.000 al mes. ¿Qué haces tú? Cuando ya obtienes tu resultado al final de tus cálculos, ¿dónde está? Aquí tú dices, bueno, pero yo quiero como ganancia para mí un 30% más. Claro. Y ya de allí, 30% de todos los costos. eso. Y ya de allí ok. entonces tú dices, mira, te va a costar 50.000 ese software, por decir algo. Pero nunca, entonces no, que eso es mucho, que no sé qué, bueno, dame 48. Entonces vas jugando que ya tú sabes que no puedes llegar hasta aquí. Porque si llegas hasta 36 o menos, ya estás perdiendo. E inclusive lo más Ok, probable es que ya. aquí dentro de estos 36 esté incluido tu sueldo como líder del proyecto. Entonces, claro, entonces, profe, normalmente lo que está en el mercado es el 30% más de todos los costos. Ajá, sí. Pero recuerda eso, que tú tienes que llegar y ¿cómo se llama esto? Y pensar que ese cliente, como es un monto alto, siempre te va a pedir un descuento. Tú puedes decirle, mira, que Claro. eso cuesta con el 30, ¿cuánto da esto más el 30%? ¿Cuánto da eso por 1.3? Por 1.3 a 108. 108. A ver, ahorita no lo puedo sacar la mano, 46.800, profesor. Bueno, 46.800. 46.800. Entonces, eso tú dices, bueno, esto es lo que quiero yo con ganancia. Pero como yo sé que mi cliente me va a pedir un descuento, le voy a decir que eso vale 48.000. Cuando el cliente pide un descuento, le digo, mira, te lo voy a dejar en 47. Y así tienen que jugar porque acuérdense que ustedes tienen que buscar convencer a ese cliente. Porque de nada les dice, no, mi costo es de 46, pero como yo quiero, de 36, pero como yo quiero más ganancia, voy a pedir 72. Y llega el cliente y dice, no, yo lo voy a mandar a hacer por otro lado, pues está demasiado costoso, o no lo voy a mandar a hacer. Ustedes tienen que jugar como en este caso, tienen que ser al mismo tiempo que desarrolladores, comerciantes. Donde está bien que le haga decir al cliente que eso en un periodo corto de tiempo se va a disolver ese costo por los beneficios que le va a brindar de mejor atención, de más confiabilidad, etcétera. Pero si ustedes abusan con el costo, el cliente va a empezar a buscar otras opciones. Entonces debemos también ser inteligentes en cuanto a eso. No abusar tampoco del cliente, así como a usted no le gustaría que abusaran de ustedes. Y también debemos estar pendientes, si somos los líderes del proyecto, de no subpagar a nuestros trabajadores y exigirles una sobrecarga laboral. Porque entonces te van a trabajar para un primer proyecto y así sean muy buenos, van a decir, no, yo no trabajo más con él porque me está dando muy poco con respecto a lo que debería ganar. Y me está poniendo a trabajar demasiado. Soy un analista y me está poniendo a trabajar como analista, más diseñador gráfico, más tester, para pagar un solo sueldo por los 3 cargos. Entonces, como pueden ver, hay que ser equilibrados con lo que estamos haciendo. Porque si no, a final de cuentas, vamos a perder por uno u otro lado. La mejor manera de ganar en los negocios, a mi criterio, es siendo honesto. Porque así mantienes al trabajador, mantienes al cliente y te mantienes ganando durante mayor tiempo. Porque ese trabajador que se va descontento le dice a sus amigos también de que no manden a hacer nada con él porque es lo que quiere es robarlos en cuanto al costo. Y esa otra persona después le dice a la siguiente y así va. E igualmente pasa con lo que son los trabajadores. El trabajador que se va descontento con su pago, con su trabajo, lo más probable es que va a hablar con ese cliente que él estaba atendiendo y le va a decir, mira, vamos a hacer algo. La próxima vez que necesites un software, habla conmigo. Él te está cobrando 50.000. Yo te voy a cobrar 40.000 para ganarse ese cliente. Y entonces también nos va a terminar quitando los clientes. Entonces recuerden que en el mundo de los negocios es jugar manteniendo siempre el equilibrio de la balanza a nuestro favor, pero tampoco inclinado de tal manera que sea evidente.
Bueno, para terminar aquí con esta parte de costos, todavía podemos calcular un par de valores más. Supongamos que queremos estimar la duración del proyecto. Para ello simplemente necesitamos saber cuántos puntos de función lleva ese proyecto y cuántos es capaz nuestro equipo de desarrollo de software de construir al mes. Si yo divido entonces los 45 puntos de función que dije que tenía nuestro proyecto de colegio entre los 25 puntos de función que pueda hacer mi equipo de trabajo al mes, yo tengo que en 1.8 meses, poco menos de 2 meses, ese sistema debería estar listo. Cuando mi cliente me pregunte el tiempo que voy a tardar, yo debería decirle 2 meses como mínimo para dar espacio a la holgura. Vean que siempre hay que prevenir este tipo de elementos, de ese tipo de márgenes necesarios adicionales. Recuerden que cuando estamos trabajando con esto, toda aproximación que hagamos debe ser siempre hacia arriba, es decir, hacia nuestro favor, para después poder jugar con eso con nuestros clientes. Si el cliente dice, no, que 2 meses es mucho, que no sé qué, bueno, una semanita menos es lo más que te puedes contar porque tardo, si no, no me va a dar tiempo. Y así presionen al equipo un poquito, pueden hacer su construcción. Dígame, señor Alba. Profesor, una consulta. La manera como está calculando el precio de un proyecto de software es un estándar. Sí, es una de las metodologías que hay. Porque acuérdese de que mencionaba tipos de software transaccionales, ¿no? Analíticos, entonces a eso me refiero. Mira, ve, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, si mi software es de tipo transaccional, que es el más sencillo, mi equipo de trabajo a lo mejor va a poder realizarlo más rápido. ¿Verdad? Claro. A lo mejor en vez de ser 25 puntos de función va a poder hacer 30. Esto me va a alterar mis cálculos. Si mi software es gerencial, que es más analítico, a lo mejor mi equipo de desarrollo va a tardar un poquito más y en vez de 25 puntos al mes puede que sean 20. Entonces eso es lo que me dice usted, eso es lo que hay que tomar en cuenta. La dificultad, recuerde, de lo que se esté haciendo en realidad va a llevarnos a variar nuestros puntos de función del mes y eso nos va a llevar a ajustar todo lo que es el resto de los cálculos. Claro. Es como ver lo que le interesa básicamente al cliente, es en conclusión la cantidad de reportes, ¿no? Que le ayuden en la toma de decisiones. Sí. Entonces, a mayor cantidad de reportes, Ahí también estamos alterando esto. Mientras más reportes son más puntos de función. Así es, así es. Y entonces eso nos lleva a modificar todos los valores con los que estamos trabajando. Ve que es útil en ambos casos, tanto cuando varía la dificultad como cuando varía la cantidad de funciones. De acuerdo. Recuerden Gracias. que estos son marcos de referencia, muchachos. Esto siempre hay que adaptarlo a lo que nosotros estemos trabajando. Bueno, ya para salir de esta parte de costos y presupuestos del software, lo que nos quedaría entonces es resumir la información. Aquí lo tenemos. Nosotros podemos resumir esta información que hemos hablado hoy de los costos de la siguiente manera. Dijimos que el tamaño de nuestro software es representado a través de puntos de función para el método que hemos elegido de trabajo. En nuestro caso, se abrevia como PF. En nuestro caso, dijimos que para este software específico que estamos estudiando, era de 45 puntos de función. Ese valor va a depender, repito, de la complejidad y de la cantidad de reportes, de funcionalidades que esté solicitando el cliente. En segundo lugar, tenemos que el tamaño
el tamaño ideal de un equipo de desarrollo es de 8 personas. Debemos calcular el costo mensual de ese equipo, que dijimos que aquí era de no 20.000, dijimos que era de 14.500 en este caso. Este sería nuestro principal costo directo. A esto debemos sumarle un porcentaje de costos indirectos más otro porcentaje para lo que es la reserva de riesgos. Este porcentaje, generalmente este primero está entre el 25 y el 30%, y este está entre el 10 y el 15%. Entonces, al final de cuentas, este costo nos va a totalizar, para nuestro caso que estamos viendo, $20.000. Eso es lo que utilizamos hasta el momento. Luego de aquí tenemos nuestra capacidad de trabajo, es decir, cuántos puntos de función puede cubrir nuestro equipo de trabajo en un mes. En este caso dijimos que, de acuerdo a estudios históricos y todo lo demás, eran 25 puntos de función. Tenemos que nuestra unidad de medida es el punto de función, y establecemos el costo por cada una de estas unidades de medida, el cual es dividir este 20.000 que tenemos aquí entre este 25 que tenemos aquí, y nos dio 800. El costo total del proyecto sería el producto de estos 45 puntos de función que tenemos para ese proyecto por el precio por cada punto de función, que eran 800. Nos da 36.000. Este es lo mínimo que debemos cobrar. Claro está, siempre hay que sumarle. Vamos a imaginar que aquí estamos metiendo ya todo, inclusive la reserva de riesgo, pero siempre hay que subirlo un poco porque el cliente nos va a pedir descuento. Es decir, podríamos pedir inicialmente 50.000 o 45.000 para después bajar y no quedar nunca por debajo de estos 36.000, donde ya estaría incluido nuestro sueldo como líderes de proyecto. Así que igualito no hay pérdida, mientras que no bajemos de este monto, claro está. Inclusive tenemos una ganancia adicional, porque si no se da ninguno de los riesgos que estamos temiendo, reserva de riesgo se convierte en ganancia adicional. Finalmente, la duración estimada del proyecto no es otra cosa que dividir esos 45 puntos de función que dijimos que tenía nuestro proyecto en total entre los 25 que puede realizar el equipo de desarrollo en el mes. Y esto nos da un aproximado de 2 meses de duración, que es el periodo mínimo que deberíamos pedirle a nuestro cliente. Inclusive en este caso se les podría decir al cliente, no, 2 meses y medio, y después que él rebaje, y al final quedamos en 2 meses como mínimo, pues si no, no me da tiempo. ¿Alguna duda sobre esta parte de la clase, por favor? Profesor, una consulta. Dígame. Ha tocado ciertos puntos de costos sobre el equipo de trabajo muy en particular, o sea, las personas que directamente van a trabajar en la creación del software, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, una empresa está conformada por gerente, de pronto, subgerente, secretaria. Ellos entran en costos administrativos, que son lo que faltaba para completar los 20.000. Ojo, hay que considerar que un gerente pues no gana un precio pues, de un programador de pronto, ¿no? No, recuérdate embargo, que en este caso, por ejemplo, el líder de proyecto sería el gerente, que es el que contacta realmente con el cliente. O sea, esto nada más que un ejemplo. Si tú tienes más costos, tú debes sumárselos allí.
Ya, de acuerdo. Gracias. Entonces yo solamente estoy dando un ejemplo, digamos que con los elementos mínimos. Porque si nos ponemos a buscar, por ejemplo, aparte del equipo de desarrollo, que son esas 8 personas de las que hemos hablado, podemos tener, por ejemplo, las personas que se encargan de limpiar la oficina. Eso es un costo indirecto porque ellos no trabajan en el desarrollo del software, pero sí te permiten vivir allí sin estar rodeado de ratas y cucarachas. Tenemos, por ejemplo, la secretaria que toma las llamadas, que se encarga de todo lo que es la atención al cliente, para que no te estén fastidiando a ti de que llamaron nada más para cualquier tontería. Mira, voy a ir para allá, o que necesito que ya está hecho el pago, etcétera, y tú tienes que interrumpir tu trabajo, donde estás concentrado, donde estás creando, por contestar una llamada telefónica. Asumimos que el líder de proyecto, en este caso, es el gerente de la empresa. De la empresa, no, de la consultora. Donde si hay 10 proyectos, él va a recibir sueldo por los 10 proyectos en nuestro caso. Porque le estamos sumando un sueldo por cada proyecto. Claro, esto no es la realidad, pero simplemente es un caso académico que estamos planteando. Estamos imaginando que esa es una empresa formada nada más por esas 8 personas y 2 o 3 más que serían del componente administrativo. No estamos hablando de que es una gran empresa que tiene 100, 200 programadores, etcétera, sino nada más que es una pequeña consultora con esas 8 personas, más puede ser una secretaria, una persona que limpie, etcétera, que entran dentro de lo que son costos administrativos, así como entra nuestro alquiler del local, entra nuestro pago de electricidad, agua, internet, teléfono, entran nuestros costos de movilidad. Todo eso debe ser considerado dentro de nuestros costos de construir ese software. Pero no los estamos especificando porque, como pueden ver, se nos iría toda la noche en eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, asumimos que estamos listos con esto. Vamos a hablar un poquito de la última parte de nuestro diagrama de Gantt, para ya cerrar lo que es la clase del día de hoy, porque estamos en bastante buen tiempo. Quedan unos 23 minutos. Déjenme cerrar esta diapositiva entonces. Y nos vamos con la siguiente. Bueno, muchachos, déjenme cortar la grabación.